Uno. Compañero, compañero. Interesante. Pero entonces en este hermoso platanal, en esta hermosa tierra bañada por ese sol tropical, sí existe un marco de legislación que promueva, que apoye todo este stack de tecnologías open source. Uno pensaría que no, pero eso como que ha corrido ártica agua debajo del puente, ¿no? O Sí, sí, ha sea, corrido bastante, pero desde yo creo hace que rato. para entrar en calor y para los que recién se conectan a este podcast y quieran entender un poquito de qué estamos hablando, pues importante aclarar que es software libre, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es su diferencia o cuáles son esos matices que tiene con respecto al software tradicional? Porque no podemos decir comercial porque de hecho todo es comercial, ¿sí? Todo software Todo que es se venda. comercializable. Exacto, es comercializable. Entonces, en primera instancia, pues tenemos el software tradicional que hemos conocido desde pequeñitos, el que venía con la ventanita, con el sistema operativo Windows, etcétera. Eso normalmente se consolida como software propietario. ¿Y por qué? O bueno, o como software privativo realmente, Que porque generalmente propietario es todo el software. lo distribuían en nuestro Silicon Valley, allí en la 72 hacia el norte. ¿Cómo es Unilago? En Uno escucha Unilago, correcto, ese era el Silicon CDs, películas. Valley, software, videos y películas. Exactamente. Venía Entonces, en binario, usted no podía sino tener ese binario y pues si exacto. no tenía la plática para pagar o para comprar esa calcomanía con ese serial, pues yucas, Bueno, tocaba piratear. y eso era su merced que era fino y le entregaban una calcomanía con un cereal. Yo me acuerdo que en mi época le escribían el cereal a uno con Sharpie en el mismo CD y tocaba hacer maromas para adivinar qué letra era. ¿No? Y uno en el rebusque muy universitario, todo el mundo ya después de un rato hasta sabía los seriales del Windows 98, del XP, usted lo sabía, del Office. Sí, Entonces, de ahí le tantos entregaban años. a uno un binario. Sí, No lo podía usted mirar qué hay por dentro. Y el otro software, sin entrar allá en la religión de Stallman, que respetamos muchísimo, todo es comercializable, eso sonó chueco, sonó perverso, pero es que es la realidad, o sea, esto está amarrado a un tema industrial. Pero entonces está el software binario que usted tiene el ojo, el parche en el ojo pirateando para poder acceder, y está el otro que es libre, no es que estuviera preso, sino que simplemente es otra forma de acceder a una tecnología. Entonces, exacto. ese es como es la película. Sí, bueno, digamos que en términos generales y para dejarlo un poquito más mascadito y más a El nivel, contexto, a más estamos en bueno, contexto. sí, el sistema operativo, todo arrancó realmente, pues no solo con sistemas operativos, pero quizás el sistema operativo y la ofimática son los más representativos, ¿sí? El sistema Sí. operativo es el sistema que utilizamos para manejar Si nuestro acá computador. Office y Microsoft había quebrado, a menos que Azure tome vuelo y ya tomó vuelo. Exacto, entonces teníamos Windows en nuestros computadores, ese Windows cuando compramos un computador nuevo venía preinstalado, de lo contrario tenías que comprar la cajita, que era una cajita costosa, y pues obviamente en el contexto de nuestro país y en general en Latinoamérica, pues si uno tenía para el computador, no tenía para comprarle una caja Pues, adicional de la software, pues economía popular exacto, entonces te lo se vendían dedicó a, a incluido, vender CDs. ¿sí? Y eso, ese software pues venía incluido en ese sistema, pero pues no era legal. Hay que ser abiertos en el tema, pues no es legal, y es lo que llamamos piratería. Entonces, creo que casi todo el mundo en Latinoamérica utilizó un Windows pirata, a menos que hubiera Lo utilizado el que ya conocieron. venía. Y después de un rato analizando, era una estrategia de marketing, porque todo el Sí, mundo era similar a la cosita que regalan por allá en las esquinas de los barrios populares. Y la gente, la primera es gratuita, pero después usted ya cuando se acostumbra, pues ahí quedó. Entonces el Windows es lo claro, mismo. exacto. Usted ya, Así como es solo el único sistema aprendiste. que conoce, es el único sistema, ya la gente, venga, me cambiaron el icono del lugar, está en la parte superior, ahora en la izquierda, no, ¿dónde está? ¿Cómo le hago? Eso no Conchita me sirve, eso no no me puede sirve, yo quiero imprimir. el de antes. Exacto. Exacto, Entonces, entonces crearan la dependencia, ¿sí? Como fue con lo que aprendió la gente a trabajar sus primeras tareas, a crear archivos y lo mismo en la ofimática de Word, Excel. Entonces fue con lo que aprendieron, ¿sí? Y pues normalmente la gente tiene dificultad para el cambio, o sea, si hay que aprender otra cosa nueva, pues ya da pereza. Yo me quedo con lo que ya sé y no me molesta. Entonces, eso es el y en última hasta privativo. está bien, porque el objetivo de una herramienta es que sirva para algo y usted no tenga que pensar. Sí, o sea, eso también hay que tener esa anotación ahí en Sí, rojo. es cierto. A veces uno tiene que darle prioridad a la eficiencia y a la eficacia más que El objetivo no es la herramienta, el objetivo no es la tecnología. más que a la Pero ideología. Exacto. ¿Sí? sí, el marco es bonito conocerlo y sí, hay hasta posturas políticas y modelos socioeconómicos, todo lo que usted quiera, hasta filosofía y demás, pero en principio todo arranca como un tema productivo. Y la tecnología, estas tecnologías suaves, o sea, software, son el sistema nervioso, organización y sociedades. Entonces, cuando el mercado se apoderó del mercado, este tipo de soluciones, nuestro amigo de las ventanas,
Entonces la gente quedó literalmente amarrada. Entonces toda la memoria de las empresas estaban ahí en un Office, ¿sí? Pero compañero, no le demos tan duro a nuestro amigo de las ventanas porque no era el único software propietario que existía. De hecho, Como un nuestro ejemplo, amigo de la manzanita, todo su ese es más software cerrado. es privativo, es cerrado, perdón, Entonces es un ejemplo, digamos, es un caso claro. particular, Y de hecho es por mucho más ilustrarlo, por el agresiva la contexto. estrategia de la ventanita, de La la ventanita, si manzanita. quiere, la manzanita, si quiere, la hablamos después porque ese es un caso muy particular. Sí, Entonces estamos, había una alternativa. Desde el 90, mal contado, empezó a aparecer una alternativa gracias por a un estudiante loco en los inviernos. Los vikingos estaban tan aburridos que un man llegó y y se por ahí en sentó Helsinki. acá en el trópico, pues nos la pasamos gozando. Pero allá, hermano, la gente está tan aburrida que se sienta a escribir Encierra software en 6 meses vacaciones. para no morirse de frío. Exacto. Entonces, por allá salió un experimento extraño y yo qué cosas se alineó con. Pero perdieron ahí un segundito, pero hay cosas curiosas. Retomando un poquito lo de Helsinki, tu amigo Linux Torvalds. Pues él cogió un proyecto de su universidad, ¿sí? Que venía utilizando para aprender cómo funciona y cómo se programa un kernel, que en realidad es como ese controlador central que permite manejar una máquina a nivel de hardware. O sea, como el software empieza a hablar con el hardware. Eso realmente es lo que es un kernel. Él desarrolló una pieza experimental de eso y posteriormente, eh, pues eso se convirtió en Linux, ¿sí? Y llegó en el momento justo de la historia, se alinearon los planetas, ¿sí o no? Exacto, ¿sí? Entonces, se convirtió en Linux, mucha gente empezó a camellarle a eso, por allá, paralelamente, mientras nuestro amigo Torvalds estaba ya pasando el Había invierno y un hippie trabajando marihuanero muy de la nación sí, Woodstock en los que se Estados llama Unidos. Richard Stallman y que Exacto. básicamente hay que decirlo, es un genio. Ese man es un genio, es un visionario, todo lo que ustedes quieran. Sí, él había creado Entonces una el man suite de programitas. Todo nació porque se peleó con el fabricante de una impresora. se peleó con una hijo de puta impresora, básicamente, Exacto. esa es la historia, sí, o sea, el man estaba ya tratando de imprimir igual que Conchita, cuando no encontraba el icono que se lo corrieron, y el man allá impide, venga, que es que venga, quiero mirar el driver, esa cosa cómo está funcionando, muy años 70 obviamente. Entonces la gente era normal ir y mirar los controladores, ir y mirar el software por dentro. Eso era normal en esa época. Entonces cuando él llegó y miró, venga, ¿cómo así? No puedo mirar el software, no puedo corregir mi impresora porque está funcionando mal, tengo que escalar esa cosa ya al No, dueño, al de hecho, creo que él fabricante. creó el parche. Él dijo, venga, y llamó a la empresa, a la impresora y dijo, venga, corregí su error, publíquelo. ¿No? ¿Usted quién es? Y exactamente, se le lo pisó la corporación, pum, le puso la pata encima, tremenda corporación, le cayó la burocracia, entonces el hombre quedó ahí como en crisis existencial y muy el de la línea Woodstock, años 60 y Haré mi 51. propio driver con juegos de azar y mujerzuelas. Exactamente. Entonces, como los hombres, nada de que ponerse a piratear allá un software, que venga que reinstale el Windows y así ya funcione. No, el man se sentó, hizo todo desde cero, pero entonces ahí en qué les faltaba. Una El pieza kernel. central, el Exacto. kernel. Entonces él duró 10 años patinando todo ese tema, ya Put. tenía toda la suite, todas las piezas del rompecabezas y le faltaba solo esa partecita. Y aparentemente estaba enredado con una cosa que nos pasa mucho en los ingenieros, es que él también tenía un prototipo de kernel, una línea de trabajo en su propio kernel, pero la diseñó también que era prácticamente infabricable o estaba muy madura, ¿sí? Y usted mira la arquitectura y realmente era muy interesante. Y la solución, ¿qué es mejor? ¿Efectivo o eficiente? Entonces, la solución de este pelado allá, de ese vikingo, pues era así, funcionaba, básicamente funcionaba y era Y andaba. recompilable. Andaba y la industria estaba así esperando eso como con hambre, porque todo el mundo estaba, no sabía realmente cómo articular ese montonón de sistemas que usted lanza ya industrialmente a Internet y esa pieza era clave porque permitía lanzar servicios sin depender de un esquema, por decirlo de alguna forma, monopólico costoso. Bueno, y donde ¿Sí? David toca un tema importante, es que nos acercábamos al boom de las .com, o sea, Es que se Internet estaba en alineó su con esa época cresta. dorada. Exacto, si él hubiera llegado 5 años antes o 5 años después, es posible que no estuviéramos hablando de Linux principalmente, sino por ejemplo de BCE. Sí, o sea, Sí, BCE es el que se hubiera tomado el mundo. O había pasado otra cosa, si hubiera pasado algo similar a lo que quieren hacer todo hoy en día con el modelo Netflix.
Entonces, Microsoft y Apple y otras empresas, muy en su lógica, cada loco con su tema, Que no está mal, ¿no? tienen, Hay que aclarar que es no está otro mal. modelo, Cada uno, sí, exacto. es otro modelo, pero entonces también se ha demostrado que es que todo extremo es malo. Y entonces esto se parece mucho como al yin y al yang. O sea, si todo es libre, todo es hipismo, todo es paz y amor, todo, después de un rato como que la cosa, usted no puede entrar a índices de competitividad en el buen sentido de que avanzar rápido, producir, ¿sí? Porque no hay quien responda, es de todos, pero no es de nadie. Y si usted se va al otro extremo, que es que todo es corporado, todo es como servicio, todo está literalmente la única forma de accederlo es a través de una tarjeta de crédito, tampoco se cae. Entonces se necesita que estén en conflicto completamente y de alguna forma equilibradas. Y Equilibrio más que conflicto. sí, es un equilibrio de fuerza, así como el equilibrio en la guerra de las galaxias. Ambas se necesitan y la una dinamiza a la otra, porque entonces, por ejemplo, nuestro LibreOffice, que es el libre, recompilable, usted puede mirar allá el código fuente, no tiene que comprar el si haya un milagro, usted lo puede bajar, mirarlo y demás, pero siempre se ha visto como más feito, al menos a nivel de la interfaz, que el otro Office comercial. Y de alguna forma como que el otro proyecto va jalando, venga, es que hay un usuario final que no quiere compilar, no quiere mirar código y tiene que estar cómodo en la interfaz de ese software. No, y es que ni siquiera es ¿Sí? que no quiera, es que simple y llanamente no le interesa. Es una herramienta, sí, o sea, usted por qué tiene que sentarse, si son los zapatos, la cuchara, si usted tiene que sentar, no, es que la cuchara tocar mala, recompílala, es que yo tengo hambre, no, es que tocar mala, hay quienes, no, 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 es una cuchara, úsela, ya, sí, o sea, no piense, es una tecnología, pero entonces es muy importante tener esa alternativa a nivel global, de que haya, si usted no pudo comprar, no quiere tener una dependencia estricta de un proveedor privado tradicional, usted siempre va a tener esa alternativa, o sea, que existan las dos. Sí, eso, y en este momento es el equilibrio que hay. Exacto, o sea, Eh, están esas dos fuerzas ahí interactuando. sí, Y de hecho, a veces se integran tanto que hasta se confunde cuál es cuál, ¿no? Digamos sí, que con la nube, casi que todas las grandes nubes apropiaron software libre porque era la única manera de avanzar a la velocidad que necesitaba y de tener la capacidad de adaptar la tecnología a los requerimientos sí. nacientes. ¿Sí? Yo no, Es que hay una cosa interesante, acá tal vez de alguna forma nos quedamos como en la religión, en las cuatro libertades del genio Stallman, y resulta que eso es un carreto de hace 20 años. Entonces, acá se puede hablar un poquitico de política o más bien del arte de la guerra. Entonces, resulta que antes el grande y el malo y la industria, así en Matrix, el que se iba a comer el mundo era Microsoft. Pero ¿qué pasó? Y un o poco loco IBM en allá su con momento, o ¿no? Que IBM Apple le o pegaba Apple, duro a IBM. ¿sí? Y resulta que en una economía o más bien una dinámica entre comillas de muy de voz a voz, muy de enjambre, muy como que sin querer queriendo, pero moviéndose todos los días un poquitico y generando código en comunidad y realmente en comunidad. La verdadera comunidad para mí es la que produce código, no solo la que recita las cuatro libertades de software libre. Y resulta que a nivel internacional existieron comunidades y existen que realmente desarrollaron software y fue tan bueno ese software libre que se adoptó a nivel productivo. Entonces, cuando corporaciones gigantescas, esos monstruos se dieron cuenta, venga, acá esta cosa anda más rápido que nosotros, innova más rápido que nosotros, es más barato, pero no quiere decir que no, que mate el negocio, al contrario, lo potencia. No, venga para acá. Entonces, a nivel político, ¿usted cuándo gana una guerra? Cuando su enemigo adopta sus estrategias, ¿sí? Entonces, lo ganaron. Y No jugaron nacieron cosas ajedrez, jugaron Go. y nacieron cosas como Red Hat, que es un caso de estudio significativo, lo mismo SUSE, Sí, ¿sí? Empresas grandes basadas netamente en open source, pero con modelos de negocio plenamente funcionales y bastante rentables. me atrevería a decir que toda la tecnología, digamos, hoy en día, lo que consumimos a través de nuestras tablets, de sitios en Internet, que es lo que ve el usuario final, que eso son plataformas, eso es complejísimo. En realidad, al menos en un más de un 90% funciona en su stack, o sea, por detrás la maquinaria, la piñonería funciona. En algún momento toca software libre o depende en software libre. Si se acabara en este momento el software libre o licenciamientos abiertos para ese tipo de Colapsa la tecnología, civilización o una gran parte. colapsa la civilización. Internet colapsaría. Internet y Internet hoy en día es todo, ¿sí? Exacto. O sea, básicamente, de nuevo, volvemos, es el sistema nervioso de la sociedad y demás. Porque ¿cuántas páginas web correrán en Apache? Yo creo que un montón, pero ni siquiera Hay Apache. En estadísticas. Nginx
la otra mitad, o sea, yo creo que en el servidor de Microsoft, Internet Information Service, corren muy poquitos servicios, pero realmente muy poquitos en comparación con Apache y Nginx. Y un montón de proyectos. Mire el caso también de WordPress. ¿Cuántas páginas corren en WordPress? Que le iba Sí. de comer a un poco de gente. Sí, que también tuvo sus novelas y unas cosas ahí también de nuevo Sí, porque las ideologías sobrepasan la parte técnica, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. sí, yo veo que el problema viene es cuando se separa de la ética, uno de los principios de la ética hacker. ¿Hacia dónde va el comentario? Esta situación de que hay mucha gente que sabe tecnología y habla muchísimo, no es de hoy, eso es de siempre, Sí, desde los 70 y 60 hacia atrás. Entonces, esta gente tesa que escribía software y que se cranearon este tipo de sistemas, después de un rato de iterar sobre esa situación, llegaron y dijeron, bueno, sí, muy bonito lo que me dices, te creo, estoy en desacuerdo, estoy en acuerdo contigo, pero muéstrame tu código. Sí, o sea, muéstrame tu código. show me the O sea, money, como en la película. sí, bueno, el negocio ese sería el equivalente. Sí, Muéstreme la facturación, o venga, venga que está vendiendo, porque usted habla muy bonito, muy emprendedor y demás, pero muéstreme qué hay. Entonces, esa ética hacker, ¿qué hace? Remite de alguna forma a que bonito el discurso, que creo que es donde nosotros acá en esta tierra hermosa nos quedamos, sí. pero muéstreme el código, o sea, quién está produciendo software libre hoy en día en Colombia a nivel internacional. Y hay una paradoja. Andrés, sí creo que la tienes en el radar. Ese monstruo que antes era Microsoft, Sí, ¿será que hoy produce software libre? totalmente, totalmente, y creo que es uno de los principales Más que aportantes. universidades, más Sí, que universidades. Entonces, sí. eso es paradójico. De Entonces, hecho, y las, sí, hay que dale. tener en cuenta algo, bueno, lo que hablábamos anteriormente, pues las organizaciones no son bobas y se dan cuenta de Claro, cada que, uno es de su carnicería, ellos son lobos, claro, o sea, esta gente entonces, son ¿qué monstruos. es mejor correr en una estrategia? Ellos ya migraron, la estrategia del sistema operativo ya trascendió, ahora el tema es nube y viene inteligencia artificial. Exacto, es ¿Sí? irrelevante si el software está libre o está preso, porque ya ellos saltaron el modelo y la comunidad religiosa se quedó pensando de que si es libre o no es libre. Eso es como lo que hoy en día, bueno, aunque eso da para tela para cortar. ¿China es comunista o capitalista? Sí, Hermano, el man algo, hace algo rato se fue así, por ahí. algo Hace así. rato pasó por ahí el agua. O sea, eso no es por ahí. Qué ¿Sí? buen símil, va por ahí, ¿sí? Pero definitivamente, o sea, Microsoft incluso en su sistema operativo es bandera, que es Windows, por debajo corre el WSL, que es un sistema Linux, es una máquina virtual que corre Ubuntu, y casi, me atrevería a decir que casi yo diría que el 70-80% de lo que corre hoy en día en Azure está corriendo bajo un sistema operativo Ubuntu. ¿Sí? De acuerdo. Algunas cosas corren en Red Hat, otras cosas corren en Microsoft Windows, pero yo creo que si miro las cifras, lo que corre en Windows, en Azure, es muy, muy puntual versus lo que está corriendo en este momento en Ubuntu. ¿Sí? O sea, de hecho, su estrategia de Kubernetes es otro software libre que se basa mucho en el kernel Linux, pues su Kubernetes de entrada, que es AKS, pues por debajo usa Ubuntu. ¿Sí? Y hay un partnership muy fuerte entre Microsoft y Canonical, que es el que desarrolla y mantiene la distribución de Linux Ubuntu basada en Debian. ¿Sí? Esos Entonces, monstruos siempre se unen, o sea, los carniceros se unen para matar el elefante siempre, así sean enemigos, o sea, claro, los no, unen y aquí no primero. son enemigos, o sea, todos ganan. ¿Sí? Son Digamos que enemigos cuando, trascendieron cuando a... ambos llegan a morder el mismo hueso, sí, o sea, como en la Bueno, sí, selva, y dos sí, leones se agarran, pero de resto cuando, como dos leones ven allá, venga, que está ahí este nicho de mercado, no, yo tengo la nube, no, yo tengo el otro componente, no, yo tengo la línea de negocios, no, yo tengo, se van todos en manada y se comen esa. pero mira, David, algo curioso, o sea, Microsoft prefirió, digamos que hacer estas alianzas y decir, venga, ayúdeme a mantener y el negocio del mantenimiento y del soporte de esos sistemas operativos, pues es suyo, a mí no me interesa, ¿sí? Y yo lo redirecciono a usted. Pero AWS, ¿qué hizo? Cogió Red Hat y creó su propio sabor de Linux, basado en Red Hat. Lo mismo hizo Oracle. Cogió Red Hat, que era también un Linux, que es un Linux comercial en el sentido de que te venden la licencia y tiene toda una estrategia No, le financiera cambian por el detrás. nombrecito. Bueno, en los Red Hat son suscripciones en Oracle, no recuerdo exactamente qué término Exacto, entonces usan. Oracle Linux realmente es un Red Hat, el Linux de AWS realmente es un Red Hat. ¿Sí? Entonces, mira, o sea, tenemos como diferentes ejemplos de cómo las grandes apropian
Cómo o, los y- monstruos usan nuestras armas, entre comillas, cómo los exacto. monstruos adoptan nuestras Pero, herramientas. Y porque nosotros estamos con el van incienso con todavía. pragmatismo. Necesitan una herramienta a prueba de balas robusta que les permita, que les dé la libertad de modificarla a su antojo, ¿sí? Que les permita optimizarla sin pedirle permiso a nadie y lo usan. Entonces, Y entonces, ahora, mire, su merced, sí, sí, dale, 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 para que redondees. sí, no, entonces lo que digo es, si una grande corporación como esta, si una Microsoft, una W, un mismo Google, ¿sí? Hace esto, eh, ¿por qué los estados y las naciones no lo están haciendo? ¿Por qué tenemos que gastar enormes cantidades de dinero en programas que no nos permite precisamente adaptarlo para las necesidades particulares de un país? Yo no puedo creer que todos los países seamos homogéneos, de hecho es imposible. Cada país tiene Uy, unas sería muy particularidades, aburrido, así hablemos el mismo idioma, así tengamos sería muy unos aburrido. Pero principios mire que comunes. eso de alguna forma lo hemos evidenciado en otra charla, Andrés, y es que la brecha digital, la alfabetización informática o informacional, como lo llama cierto amigo del otro lado del Atlántico, es más peligrosa en esos altos cargos de gerencia de gobierno que a nivel de los niños pobres del Chocó. Y eso es lo que pasa, eso es lo que explica lo que tú estás diciendo. Hay gente que tiene la chequera del Estado, gente que tiene que toma las decisiones sobre los proyectos macro del Estado, pero que básicamente de tecnología y de propiedad intelectual, la moderna, de negocios, de cómo se mueve el mundo, no saben o no quieren saber porque no les conviene, ¿sí? Porque ellos también comen, ¿sí? Esa, puede ser, Es puede esa ser. brecha digital. Y ahora, su merced tocó, estaba tocando un tema que apunta hacia donde realmente está el pivote, la joyita de la corona de todo el asunto. ¿Por qué sigue existiendo el software libre o el software de licenciamiento abierto después de que era un tema muy de comunidad y ahora está metido, incrustado en el sistema central de las corporaciones gigantescas y no ha cambiado? O sea, ¿qué hace que siga sobreviviendo? Resulta que la gran genialidad de Stallman realmente fue esa, o sea, ese marco de propiedad intelectual abierta, porque es que es como cuando usted está en un mercado negro que es un poconón de gángsters Sí, y al comienzo se mataban entre todos y a ver quién era más fuerte y después de un rato como que aparecen unas reglas mínimas de juego que hace que todos puedan utilizar la herramienta, se convierte el software libre como un abrevadero y hasta les interesa que siga funcionando así con ese marco de propiedad intelectual abierta porque allana el campo de competición, ¿sí? Eh, ese hecho de que tiene que ser libre, yo aporto, lo uso y tiene que seguir siendo libre, da unas reglas de competitividad entre esos gigantescos, entre esos monstruos, ¿sí? claro, Y claro. hace que el software siga funcionando y siga creciendo y siga también esa brecha abierta hacia la gente que no desarrolla software, comunidades religiosas, o digo comunidades religiosas, aquellas que hablan de software libre pero no producen software Sí, libre. sí, cuidado porque se me puede Eh, sentar algún, y me aparece un Jesuita algún acá como pentecostal. tierra y exacto, ese tipo de comunidades que solo se dedicaron a la parte de hablar, de hablar. Entonces, esa brecha siempre, esa puerta siempre va a estar disponible. Que venga, que Google hizo todo el esfuerzo y demás por su industria y su innovación de negocios y con sus inversiones gigantescas y salió yo por allá una cosa que llama Kubernetes. Mal contado la historia es así, Sí, va en esa línea. proyecto Pero Borg. resulta, entonces, si usted quiere, allí un loco de Suacha que le gusta los cacharreos y tiene un equipito en la casa que más o menos tiene la RAM que aguante, puede descargar ese sistema porque es libre. Ahora, que si Don Cosito se queda dormido y no hace una cooperativa, no hace una empresa, no empieza a vender algo con eso, pues Google y las corporaciones siguen iterando porque eso va a 10.000 por hora, ¿sí? Entonces, después de un rato para ellos se dieron cuenta de que es irrelevante para ellos que el software sea libre o no. Lo importante es que existe y siga creciendo. Y a nosotros nos conviene, a los que somos pequeñitos, nos conviene. Claro, David, no, y miremoslo desde otra óptica. ¿Cuánta plata se están ahorrando? O sea, Sí. ¿cuánto dinero se les iría desarrollando sus propias soluciones, cada uno por su lado, reinventando la rueda una y otra vez? Y esa es la verdadera innovación abierta, porque acá también la innovación abierta la han comprendido de otra forma, eso va para otro programa. Entonces, la innovación, en realidad lo que tenemos con estos marcos de propiedad intelectual abierta es un modelo de competitividad desde la óptica tradicional comercial de corporación, un modelo de competitividad 10.000 veces más agresivo que el modelo cerrado. Sí, porque cuando usted tiene el modelo cerrado, usted puede generar monopolios. Acá queda muy berraco generar un monopolio sobre algo que está abierto ahí en la mesa, que cualquiera de los tigres, de los monstruos lo puede coger, ¿sí? Y va a ser complicado que todos se pongan de acuerdo porque todos quieren la tajada más grande, No, y es ¿sí? curioso porque hay escenarios donde parece que compitieran por brillar chapa. Es que yo hice más contribuciones,
yo desarrollé más drivers, Ajá. yo generé mejores estándares que mi competencia, créame a mí, compré mi solución basada en open source, porque yo sé más que el resto. O sea, se vuelve como un factor diferencial incluso. Es como un índice, es un índice de calidad de la tecnología que usted ofrece como corporación tecnológica, o sea, el estar aportando a tecnologías de avanzada, de altísima calidad de software abierto. Entonces, cuando uno mira los sponsors de la Linux Foundation, ¿a quiénes se encuentran? No, a todos los grandes, o sea, bueno, y A los también a los grandes. chinos, ¿no? Los chinos también están invirtiendo Y los una chinos cantidad de sí, dinero impresionante. los chinos sí, eso es otra novedad, esa gente está 20 años luz aparte adelante de nosotros. Aunque, Entonces, pero sí, aunque señor. quisiera hacer un pequeño paréntesis porque yo entiendo de pronto el malestar en algunos sectores. Porque claro, es muy berraco cuando uno es un desarrollador que lo hace por amor al arte y porque cree en la filosofía del open source, de hecho yo también la creo, y desarrolla sus líneas y aporta y todo, pero en su tiempo libre y pues cuando libera algo, los usuarios esa mierda no sirve para nada, debería hacerlo, pero nadie colabora, nadie aporta, versus las grandes corporaciones que obviamente le pagan a equipos enteros de desarrolladores, sus desarrolladores tienen sueldo, tienen todo, están dentro de la nómina, en horarios y desarrollan un montón de cosas. Entonces, a veces es un poquito injusto por la misma lógica de cualquiera le puede meter la mano, ¿no? Entonces yo se la meto por amor al arte, pero hay un equipo Me de queda un poco 200 pie. ingenieros pagos que también están desarrollando lo mismo, pero el que se mama los insultos del público soy yo, pero el público pretende que no entiende que esto es libre y que si no le gusta algo, pues métale la mano y arréglelo, sino pretende que el desarrollador asuma esa responsabilidad y pues ahí también hay una falta de comprensión de cómo funciona realmente el modelo por Creo detrás. que hay una historia interesante alrededor de este proyecto de Django en algún momento, por eso escogió el icono de Django. ¿Cuál es? Hay uno El que es un unicornio. unicornio, el unicornio, que entonces estaba el desarrollador principal tan mamado que le echaran piedra y que le criticaran. Pues, hermano, pues si quiere también les programa unicornio, si quieren. Le puso un unicornio de logo a su proyecto, porque es que todos tírenle piedra, todos échenle requerimiento, pero bueno, al menos aportó, al menos ayudó para la documentación, no, todos ahí pegados. Entonces es el lado oscuro del modelo comunitario. Claro, o sea, ¿Sí? las comunidades se acostumbran, y qué es lo que su merced decía anteriormente, es show me the code, o sea, muéstreme el código que usted ha implementado, muéstreme. Se habla muy bonito, Ujú. muéstrame. O sea, no le gustó lo que yo hice, bueno, papi, ahí está el código, arréglelo. Haga un fork, ahí está Exacto, una rama. exacto. Sí, pero creo que a veces eso no se comprende muy bien y se llenan los foros de Fleming, todo el mundo insultando al desarrollador hasta que el desarrollador se cansa y dice, ¿sabe qué? Le quito el soporte. De hecho, eso pasó hace poco con un reconocido emulador de PlayStation 1, Ujú, precisamente por la comunidad tóxica de Arch Linux. ¿Sí? Le criticaban que ujú. el instalador, que el instalador, que el instalador, y hermano, antes agradezca que yo le haya dado soporte a su instalador. Ahora yo no le doy soporte a nada, hagan lo que se les dé la gana. Ahí está su código pintado si quieren. Exacto. Y de hecho lo de fork es válido, porque precisamente la lógica y la filosofía de este tipo de licenciamientos abiertos permite hacer eso. No me gustó algo, pues yo creo ¿Cierto? mi propio juego de azar con mujerzuelas. ¿Sí? Pero la libertad tiene un costo que es lo que las comunidades no comprenden y las corporaciones sí lo usan. Sí. Tal vez no lo comprenden, pero sí lo usan. Entonces, cuando una corporación mete su plata, sus recursos, que no se los regalaron, no caen del cielo, en apoyar un proyecto de software es porque soluciona un problema productivo y le apuntan a solucionar un dolor interno Y productivo. les está ahorrando una mano de plata inmensa. O sea, lo que De aportan plata. es una fracción de lo que les tocaría gastar si les tocara hacerlo desde ceros. Entonces, mientras nosotros como comunidad estamos mirando, ahí sí tan bonito, las cuatro libertades, o venga, que no sé qué, la corporación está encima del software produciendo, o sea, ellos no duermen. Nos estamos beneficiando de eso realmente, pero ya también empiezan a cambiar los modelos. O sea, hoy en día para una corporación es relevante lo que hablamos hace un rato, si es libre o no. Entonces, en contexto, hay dos tipos para el usuario normal, el de a pie. Hay Sí. dos tipos formas de acceder al software, a la tecnología que hace funcionar esas máquinas, esos celulares, los computadores que tenemos, que podemos tocar en nuestra casa, en nuestro bolsillo. Una es simplemente a través de un binario, algo así que usted instaló y paga por eso y no puede mirar qué hay por dentro. Y hay otra que usted básicamente puede conseguir en internet o alguien lo consigue en internet y si es, usted puede mirar qué hay por dentro. Sí, o sea, no es una caja cerrada. De hecho, Es alguien impo- alguna vez hacía la metáfora el software libre te da la ventaja de, por ejemplo, de aprender software de verdad. Porque, por ejemplo, ¿cómo aprenden?
¿Cómo aprende un escritor a escribir? ¿Sí? ¿Cómo aprende Leyendo. un músico? ¿Cómo aprende Un un músico músico, a tocar piezas complejas? Leyendo música. ¿Sí? Entonces, cómo se pretende que alguien aprenda a hacer software avanzado y de calidad? Pues leyendo software, no solamente utilizando ya las cosas ya hechas, viendo ya las cajas listas. ¿Sí? No tiene que, o sea, el mecánico para saber arreglar un carro tuvo que haber conocido 20.000 motores y entender cómo funciona cada pieza los y abrir mecánicos el de verdad. capó, abrir el capó, ¿sí? Solamente leyendo la computadorcita y el monitoreo, pues ahí se queda más Hasta de que la ahí mitad me del trabajo. viene, ahí se me trae otra frasecita a la cabeza, y es que si la gente supiera cómo se hace el software, sea libre o sea privativo, si supieran cómo por dentro funciona la fabricación de ese software y supiera cómo se hacen los embutidos del salchichón y toda esa vaina, no consumiría embutidos ni usaría software, porque realmente eso es una carnicería por detrás y a veces funcionan de milagro. Pero también por eso hace más importante aún los marcos de licenciamiento abierto, porque si hay algo, o sea, son las cartas abiertas sobre la mesa. Ah, venga, el sistema tiene un problema. Pero Sí, señor, tiene un auditable, problema. ¿no? Auditable por todo el planeta. En Exacto. cambio, en el otro modelo es una caja cerrada que tranquilamente la corporación se puede callar la boquita y tener un flame, tener un hueco de seguridad durante años y hasta explotarlo y vender ese hueco de seguridad a otros actores del ecosistema de negocios. Y pues ellos son los únicos que sabían y si tienen una base de usuarios o si tienen el monopolio, pues Claro, que nadie se entere. ¿saben? Entonces, de hecho Sí, pasó, SSH pasó hace recientemente, como un año, piquito, eh, pues, ¿quién encontró el error de SSH? No, no fue la comunidad. fue Un un desarrollador de Microsoft desarrollador a la que lo medianoche que explotó. estaba viendo métricas y dijo, venga, tan raro Con esto. su sentido arácnido, con su olfato, hace muchas veces login allá utilizando SSH y en algún momento él notó, su sistema arácnido detectó que venga esta cosa porque se me demoró medio milisegundo, pues exagerando más, o sea, como que usted porque se demoró más. Y vio que había como algo extraño, empezó a mirar, a mirar, a mirar, y sí, señor, los habían inyectado. Entonces, pequeño detalle, pero fue desde la Exacto. corporación, pero nosotros desde la comunidad, Sí, gracias a ese pero no aporte porque que la queda abierto. corporación le pagara para eso, que eso hay que aclararlo. Ah, Era él bueno, en su trabajo cotidiano y dijo, venga, aquí hay algo. Pero como es abierto, como es libre, pues no le tuvo que pedir permiso al manager o algo para publicarlo. Lo posteó en un blog y dijo, venga, pilas. pero él pudo trabajar con la tranquilidad que da tener la barriguita llena, tener Claro. una casa donde llegar, tener a su familia tranquila, sentarse y hacer eso, ¿sí? Sí. Que es muy berraco y ahí de alguna forma uno comprende los proyectos de software local. Pueden trabajar con software libre y demás, pero muchos de ellos, venga, pues es que queda berraco, si no hay carne para mover la máquina, así sea el software libre, pero algo falta, listo, hay que ajustar el modelo, el producto y demás, pero pues Claro, por David, eso es pero importante que la corporación, que ese tipo de corporaciones se hayan metido en este nicho de negocio, en este nicho de creación de software con ese modelo, porque da ese equilibrio, ¿sí? Por eso claro, los opuestos que se complementan. pero hay un punto que tocas importante, porque es que la mentalidad tiene que cambiar. O sea, el software libre no puede convertirse en el equivalente al incienso, ¿sí? Hay un problema Tiene que ser también una ahí. herramienta productiva, y cuando me refiero a una herramienta productiva, es una herramienta que genere dinero, ¿sí? Y de hecho hemos visto N Y para millones de generar dinero casos. tiene que ser excelente a nivel Exacto. de usuario, o sea, que sirva de No, algo, o y sea, ni que no siquiera haya una tiene que ser disculpa. excelente. Yo me atrevería a decir que no tiene que ser excelente. Lo que tiene que hacer es puntual solucionando un problema. O sea, tiene que tener una solución de promedio, tiene que Volvemos solucionar algo al ejemplo de la importante. conchita con el icono de la impresora. Sí, Si a Conchita le cambiamos el sistema y ella va a imprimir y le salimos con la disculpa, no, Conchita, déjame miramos, porque es que voy a mirar, mira en el wiki. sí, no, no, eso no Se puede murió pasar. porque a Conchita o la echaron o hacen que le echen reversa el jefe de Conchita a ese proyecto de No, migración de software libre. ahí no subestimes a Conchita. Conchita tiene demasiado poder. Si a Conchita no Pero le es un imprime la hoja micropoder. urgente del jefe, ella para toda la oficina y le dice, mire, ¿sabe qué? Coja su OpenOffice, su LibreOffice o lo que sea, y me pone el que sí me funciona, ¿sí? Con el icono a la parte superior. Así Donde sea un está el, problema de la ubicación del icono. O y sea, se la acabó. culpa no era del software, fue esa capa final humana Claro, que acompaña al usuario es para que, es generarle la que tranquilidad y validar que realmente le sirve para su dolor ahí diario. está el meollo del asunto. El software no puede ser el centro de la discusión. El software es simplemente una El herramienta. medio es una El centro de herramienta, la debe ser discusión es el libre. usuario final. Y yo tengo que llegarle al usuario final con una solución completa
que le solucione de punta a punta su día, Y haber ¿sí? validado, porque el usuario cuando Conchita llegue el jefe y ya no puede escribir, no, es que las cuatro libertades del software libre a mí me dan para, no sé, Que si dentro el de la icono, don David, quedaba arriba o abajo, a la izquierda o a la derecha, debe ser trivial porque yo le hice un acompañamiento tal a Conchita que ya no le importa sí, dónde quede el icono, porque ya no estuvo sola, no la dejé frente a un wiki donde ni siquiera ella quizás sepa que es un wiki, no, un acompañamiento, y no es el acompañamiento de voy y hago 3 charlas y les explico, no, ahí toca hacer un esfuerzo y dos de esas importante. charlas son de las cuatro libertades del software libre. Exacto. No, pues yo creo que es importante que sepa ese contexto, pero no puede ser el centro del asunto. O sea, el centro del asunto es que yo la tengo que dejar a ella lista para atender su día a día sin Conchita, gracias traumatismos. a ese proceso de implementación de software libre, debe ser más inteligente y haber desarrollado, haberle ayudado a desarrollar sus capacidades de expresión digital y movilidad en esas Total, herramientas digitales, ¿sí? Un total. O sea, milímetro más, como el profe superó, un milímetro un más. O sea, centímetro más. De hecho, ella debe sentirse más cómoda utilizando la alternativa que el original. Si yo no logré hacer eso en el momento de implantación del software, fracasé. Y creo que hay varios ejemplos de eso, incluso acá en Bogotá. O sea, en su momento se intentó sí, hacer una cosa muy loable, me les quito el sombrero por todo lo que se hizo, pero siento que se fracasó esa en capa la humana puesta muy en escena, de... o sea, en hacer que el usuario final fuera el centro. Ahí se obvió ese pequeño detalle, se le asumió que el usuario era un power user. Eso es el primer error garrafal. Hay que asumir que esa persona no tiene ni idea de usar un computador y lo voy a enseñar desde ceros con de la forma más amorosa y comprensiva posible, ¿sí? O sea, nosotros Entendiendo. deberíamos llegar con el software que estamos implementando a solucionarle la vida a las personas, no darle más problemas y más Claro, estrés. porque Conchita lo último que quiere es pelear con una impresora, ella quiere que la carta salga perfecta ya. Si yo, como implementador de la solución, no logré que la carta salga perfecta ya, fracasé, fallé. No importa el software que use, porque puede ser otro software privativo que la organización compró, costó más que el anterior, pero pues también fracasó. O sea, es que no tiene nada que ver con el software en este caso. En este caso Exacto, es es la una capa que persona. es transversal a toda la implementación de sistemas, pero entonces como ya generalmente cuando instalan estas alternativas nos enfrentamos a economías, a mercados que ya tenían una solución adoptada, la gente estaba acostumbrada a moverse de cierta forma, ese paso final, esa última capa que tiene que ver con el ser humano, si no se hace bien, pues Total, total, cae, porque es que cae total. incluso pues, las aplicaciones y en este caso en ofimática tienden a ser muy homogéneas, o sea, tienden a hacer copycat las unas de las otras y tienden a parecerse bastante, pero en las particularidades es donde está el meollo del asunto. O sea, yo tengo que entender primero qué hace Conchita en su día a día y adaptar el flujo de trabajo para garantizarle que cuando yo le implemente la nueva solución libre, open source, eh, Va a seguir Conchita pueda funcionando hacer a cabalidad transparentemente. su día a día y que no tenga que Ahora, hacer 2 pasos o 3 pasos adicionales. Incluso tengo que hacer todo lo posible para que haga un paso menos, 2 pasos menos que lo que hacía antes. ese sería el ideal. Y que también hay que reconocer que hay calidades, ¿no? O Claro, sea, no, es que digamos, uno debe reconocer la calidad de proyectos como no, Microsoft Office es Microsoft, una suite es un monstruo. brutal, brutal. Si O sea, usted el que llega, diga lo contrario no tiene ni idea. está descontextualizado realmente. O llegar simplemente porque es que ¿Sí? las cuatro Y libertades hay no, que y no quiere reemplazar decir que ese software. No, OpenOffice y LibreOffice no sean soluciones robustas, lo son, son son soluciones monstruos muy también. buenas. Son ¿Sí? monstruos. Y es que también viene la otra variable. Generalmente los usuarios, va a ser muy raro un usuario que le saque más del 5% del jugo a una herramienta, sea la de Microsoft o la del otro Office. Donde yo Entonces, el tendría campo se mucho puede, cuidado con esas afirmaciones, porque sí, es probable que en la gran mayoría de los escenarios el usuario promedio no sea un usuario asiduo de estas soluciones, o sea, lo utilice para hacer la cartica, el documento, a ese tipo la de usuario me tablita, refiero. ¿sí? Digamos, de Pero cada 100 en las usuarios, organizaciones también hay usuarios que pues, utilizan herramientas de altísimo nivel pues y las esos macros sufren, extrañas que sufren un solo se montón. pueden hacer con el Office, un ejemplo, con el Office de Microsoft, y que realmente migrar esa vaina va para temas de largo plazo, ¿No? pero para la gran masa de usuarios, Puede ser ¿cómo, hasta cómo? prohibitivo, puede ser hasta prohibitivo. Viejo, a ese equipo particular no me le toca nada Es porque el no hay algo que clásico, equipare. O sea, sálgase con sus inciensos para otro lado y véngame aquí con sustentación técnica y metodológica de que esa gente va a poder seguir haciendo lo que hace sin perder tiempo, sin retrocesos,
porque tiempo es dinero, mi hermano. En el sector corporativo, ¿no? Y a Bueno, y en el nivel sector público público también. también, o sea, También lo que tiempo, pasa es que nosotros tristemente no nos hemos acostumbrado a exigirle la ejecución responsable de recursos, pero en el sector público también cada segundo del tiempo un funcionario debería valer plata y estar estimado, ¿sí? O sea, pues es que cada cuando segundo del Conchita no pudo, funcionario son impuestos que se están gastando en ese funcionario. Si el exacto, o sea, funcionario se quedó viendo la pantalla porque no pudo hacer lo que tenía que hacer, son nos debería doler impuestos, más. es detrimento patrimonial del Estado. Nos debería doler más porque en el sector privado le duele al dueño de la empresa, ¿sí? Y el otro son empleados, pero en el sector público nos debe doler a todos, Claro, ¿sí? por eso hay que ser mucho más riguroso. Entonces, yo no puedo montar software libre en el Estado y dejarlo y tirarlo y decir, es que eso es lo mismo. No, 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 papito, tráigame una metodología supremamente estructurada Y hay con el metodologías de usuario en la ingeniería mitad. para eso. Ejemplo clásico, creo que los alemanes siguen siendo un icono en una gestión de proyectos de este estilo, ¿no? Y fue una cosa, desde arriba hasta abajo brilló por su excelencia. No sé si lo tengas en el radar Sí, en sí, la sí, sí. información que te haya Pues mapeada. la experiencia de la migración de software o de la implementación de tecnologías de software abierto en la ciudad de Múnich, ¿sí? Sí, Fue un caso importante. Tengamos en cuenta también que es que en Alemania hay una de las empresas más grandes de software libre a nivel mundial, y de hecho la más grande diría que a nivel europeo. Pues inicialmente es SUSE, que después fue adquirida por SAP, ¿sí? SAP, que es la que se encarga de una hacer todos empresa estos. alemana. Exacto. Entonces, ellos son dueños de esos Linux, pero mire que la apropiación inicial de ese software libre no fue porque fuera libre. En realidad, ellos necesitaban garantizar interoperabilidad y estandarización de sus formatos. O sea, Salió de un problema productivo operativo, ¿sí? O sea, mi información, mi conocimiento está encerrada en un formato cerrado que depende de una el corporación, día de entonces no mañana puedo yo ver. no pago esa mierda y ya no puedo abrir los archivos. Entonces sigue cómo arranca un tema estratégico de Estado que sobrevivía a la administración de turno, que esta administración tiene la camiseta verde, la otra la roja, la otra la azul. Claro. No, esto es un proceso de país Es lo y mismo es que un las, tema de las Estado. filosofías, o sea, los partidos políticos y las ideologías muy bonitos tienen que existir, cada uno tiene que tener sus ideales y pelear No por ellos, necesitamos. pero en el pragmatismo del día a día toca ser concreto, ¿sí? El puente no se puede, no se tiene que caer, el hospital tiene que seguir funcionando, la electricidad tiene que seguir Y llegando a la las casas impresora tiene que imprimir. y la impresora tiene que imprimir. Y los formatos nos deben permitir a nosotros como Estado seguir accediendo a nuestra información sin depender de un tercero, cosa distinta si nos podemos apoyar en un tercero, que no es malo, ¿sí? Sí, no, Pero no, no no. debemos depender de ese tercero. Y tiene que en lo posible priorizar la industria nacional, o sea, nacionalismo del chévere, del bonito. Claro, entonces cuando uno mira estas estrategias en Europa, pues hay casos en España, hay casos en Alemania, hay casos en Suiza, casos en Francia. Y uno se pone a leer como las primeras premisas, ellos hacen mucho énfasis en estandarización, o sea, les preocupa mucho el tema de la Mm, estandarización y les preocupa un montón el tema de la interoperabilidad. O sea, ellos no, ellos ven al Estado, o sea, ven perverso que dentro del Estado hayan silos de información. O sea, la información tiene que fluir de manera transparente y ligera a través de todas las entidades del Estado. No puede estarse represando en ninguna entidad. Bueno, hay algunas replicando, excepciones, ¿sí? Pero en general, todo tiene que ser interoperable. Y para lograr replicando interoperabilidad, esfuerzos. tiene que haber estandarización de formatos, de documentos, ¿sí? De protocolos, y pues la mejor forma de lograrlo es adoptando protocolos abiertos, Y que no ahora, dependen de un esto tercero. básicamente se resume a qué? Buenas prácticas de ingeniería. Total. O sea, real, más allá del discurso, el discurso cualquiera lo recita, ¿sí? Pero la ingeniería poquito la hace. Y la ingeniería trasciende muchas veces la parte más difícil no es la creación del software. Usted puede hacer un muy buen proceso de ingeniería con una buena planeación, con todo el tema, con un software de baja calidad y logra tener éxito. Pero Usted mira, puede David, llegar que con hay, un software excelente y hace una implementación con las patas y usted acabó todo, acabó ahí esa mierda. tocas un tema, por ejemplo, que ya se genera la discusión. Bueno, pues que, pues, ¿cómo es que decía la chilindrina? Ah, pues que con plata cualquiera, o es que con papá cualquiera, ¿cómo era que decía la Estudiando chilindrina? cualquiera para el examen, Ah, se sí, lo tiró la estudiando cualquiera. estudiando Bueno, cualquiera. hoy en día se está dando una discusión similar y es, bueno, tenemos estos modelos de inteligencia artificial que permiten hacer byte coding. Pues, pues que haciendo byte coding cualquiera. Y yo me pregunto, ¿cualquiera en realidad? O sea, pues listo, quizás para hacer una pieza de software sencilla, quizás, pero para hacer una pieza de software de alta complejidad,
Eso Ya para el hacer un Bitcoin se query queda corto. al Open Data de datos.hueso cualquiera. Es literalmente cualquiera, ¿sí? Porque es simplemente una conexión a un endpoint. Pero cuando querramos hacer ya aplicaciones que trasciendan eso, que tengan complejidad inherente, pues la persona que se siente a usar el Bitcoin, y no estoy atacando el Bitcoin porque me parece que es una estrategia supremamente poderosa y que puede ayudar a desarrollar soluciones muy, muy robustas. Pero la persona que se siente detrás de eso tiene que tener claridad de qué quiere hacer, de cómo lo quiere hacer y cómo lo va a estructurar bajo las leyes de la ingeniería. Y que sea mantenible, se pueda mantener en el tiempo, Claro. porque digamos, hoy usted hizo el prompt, usted se fue de esa empresa, mañana otro va a recibir esos prompts con esos artefactos que sacó de esos prompts. Claro, ¿qué tenía en la También, cabeza? Dejó ¿qué un tenía en la... diagrama para dónde iba a crecer esa vuelta. Ahí está. ¿Sí? Ahora, de nuevo, metodologías, que el tema es iterable y demás, pero para hacer eso tiene que estar documentado, tiene que estar versionado, tiene que Total. estar... Y la Antes de echar documentación código, lo que era cierto en los años 50 del siglo pasado sigue sigue estando siendo cierto vigente. hoy. Las bases no Tenga cambian. algo modelado en la mesa antes de empezar a construir. Y, Ah, y mira que hay algo curioso. La documentación ya no es excusa porque todos estos programas te documentan automáticamente y te eso es la documentan otra. de una manera brutal. Entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Por qué no estamos viendo un boom de software público en el Estado? ¿Sí? Los equipos de desarrollo de software del Estado, ¿por qué no están creando soluciones? O sea, ¿por qué no tenemos un aumento en la productividad de soluciones y ya tenemos los asistentes de inteligencia artificial supuestamente programando por Yo nosotros? creería que el core del problema no es necesariamente técnico. Entonces, es más de gestión y de gestión informada, gestión de ingeniería, no respetando los abogados, pero no con temas de burocracia. O sea, tiene que la ingeniería colocarse a hacer gestión. Bueno, digamos, ese fue el contexto. Creo que se hizo un barrido sobre el entorno productivo, el impacto del software con licenciamiento abierto y demás. Se intentó explicar la diferencia entre software binario cerrado y el software el que conseguimos en los andenes de Unilago y el software libre que libremente podemos usar y que lo usan las corporaciones. No es una cosa de hippies allá que venden inciensos y regalan copias De de Ubuntu. software, no es por ahí, de Ubuntu. Entonces, ese barrido se hizo. Nosotros teníamos el ejercicio, es que este tema es larguísimo. Sí. Hay un barrido, en Colombia no es nueva la legislación que intenta ¿No? apuntar y apropiar este tema. Su merced tiene un barrido de esa legislación, al menos para abrir el tema y dejarlo para Claro, otras. de hecho, pues hay varias cosas, ¿sí? Pero inicialmente, pues nuestro actual presidente impulsó algunas iniciativas por allá en el año 2002 que no fueron aprobadas por el Estado o por el Congreso en su momento, que intentaban dejar como una ley que de una vez pues, hasta cierto punto promoviera, aunque yo estoy seguro que ellos querían más como que obligara a la implementación de tecnologías de código abierto y software libre, que hay que tener cuidado con los dos términos porque algunos consideran que son excluyentes, en el Estado colombiano. ¿Listo? Esta se presentó más o menos por allá en el 2002, fue rechazada y posteriormente se volvió a presentar, pues, pero tampoco pasó. ¿Sí? Pero curiosamente, en el 2007, en Bogotá, se tuvo el acuerdo 279, que en la ciudad establece que los lineamientos para y la política de promoción de uso de software libre en el sector central de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ¿sí? Y, y todas las entidades descentralizadas que componen al distrito capital. Entonces, esa política sigue estando activa al día de hoy. Ahora bien, ¿cuántos le están sacando el jugo? O sea, la política está en vigencia, se está No, esa utilizando. sigue vigente, desde esa época Sí, sigue vigente está todavía. vigente, o sea, no es una cosa, o sea, la que propuso en su momento el senador Petro, pues eso no pasó, pero a nivel distrital tenemos una que está vigente. ¿Qué está pasando con eso? ¿Sí? ¿Se está aplicando? ¿Quién está velando para garantizar que se esté aplicando? Ahora, y aquí voy a ser bastante incisivo, don David, tenemos organizaciones lo suficientemente robustas para que estén aplicando a procesos, por ejemplo, de contratación distrital donde su solución esté basada en open source, pero real, donde tengamos iniciativas estructuradas, organizadas, legalmente constituidas que puedan aplicar a eso, o seguimos en ambientes comunitarios, que no tengo nada contra la comunidad, pero pues la comunidad sigue siendo algo informal. Sí, es una Y me voy a invitación a ganar saltar al enemigos siguiente quizás con nivel. estas palabras, pero es eso. Entonces, ¿dónde está el componente productivo formal
que pudiera aplicar y aprovechar este acuerdo. De nuevo, es un acuerdo, es una cosa de buenas voluntades. Siempre está supeditado a un evaluador que dice, venga, realmente yo sí puedo utilizar, en este caso de nuevo la ofimática, es que es como el más inmediato, yo puedo usar LibreOffice o puedo usar Google Spreadsheet o puedo usar Microsoft 365, ¿cuál me ofrece las mejores garantías versus el precio? O sea, lo que están diciendo es, venga, hágame una comparativa costo-beneficio. Y quizás a nivel del costo inicial, uno diría, es que Microsoft 365 cuesta 1.500 millones la licencia para tantos usuarios. LibreOffice cuesta cero. Ah, bueno, ahí vendría ganando. Bueno, pero si LibreOffice no tiene asociada una estrategia de lo que hablamos ahorita, Queda capacitación, Conchita huérfana de soporte, nuevo. implementación, eso es costosísimo. ¿Sí? Claro, Conchita queda huérfana de nuevo. O sea, ese costo de licencia que usa Microsoft le cubre el lobby, le cubre un montón de arandelas que son transparentes más allá de la No, y instalación aparte del de eso, software. Microsoft te vende el soporte por aparte. Entonces te costó 1.000 y pico de millones la licencia, pero te cobra otros 800 1.000 y pico de millones el soporte. Pero con una característica, es, si necesito soporte, yo levanto el teléfono y ya tengo un gato ahí atendiéndome. Tengo una solución desde el lado comunitario, o ni siquiera comunitario, tengo Una ya estructuración, un tejido empresarial que apropió esa las tecnologías de plaga código, está bien. exacto, que sea capaz de dar esa solución a un costo diferenciado. ¿Sí? Incluso, oye, pues es que la ley es clara, no tiene que ser extremadamente más barato. Porque si el soporte de Microsoft cuesta 1.000 millones y yo ofrezco el soporte por 900 millones, pues gano yo, o sea, tampoco tengo que Y bajarle ahora, mucho. sí es que, mire, estamos hablando de sector público. La única variable no necesariamente tiene que ser el costo actual de la compra del producto. Es más, si hay realmente un componente de gestión a largo plazo de autosuficiencia del Estado, así como hicieron los alemanes, uno tranquilamente puede argumentar un costo 3 o 4 veces superior si se justifica en el tiempo, porque creó el ecosistema para que salgan un montón de empresas, apoyar a Conchita, apoyar el proceso de soporte e instalación, desarrollo sobre esas soluciones abiertas. Entonces, a nivel nación, eso, yo le invertiría eso, porque es que por el lado de Microsoft me estoy gastando 100 pesos, Sí, por el otro lado me va a gastar 2.000, pero pero resulta que a 10 años tristemente, eso me genera, eso me dinamiza la economía y me da un poco de sí, beneficios. pero Eso es planeación pública. tenemos que comprender que la legislación colombiana, como está planteada hoy en día, gana más barato. Había que hacer ese lobby, sí, esa variable está ahí y pesa, pero ese lobby precisamente a nivel político, eso sí se puede hacer. Esa es la discusión política. Exacto. ¿Sí? Pero mire las formalidades que están exigiendo, o sea, no son las 4 libertades de Stallman, no es el Que licenciamiento son un de regalo valor del cero. cielo, eso sí hay que aclararlos, las cuatro libertades son un regalo del cielo. Sí, Y es lo Stallman es que, un genio exacto, y es algo que toca mantener como eje y central. hay que defenderlo. Pero cuando ya lo llevo al Estado, yo tengo que pasar de lo ideológico a lo pragmático y el Estado tiene que funcionar y tiene que funcionar de manera eficiente y efectiva. Y ¿Sí? generar ese proceso a largo plazo con una rentabilidad social adicional Claro. que se ve en la empresa del Estado. El Estado como tal es una empresa, comprendiendo empresa como organización, ¿sí? No, En la empresa privada se maximiza la utilidad, ese es el objetivo central, sí, total. básicamente. A grosso modo. Empresa En privada el que no Estado haga eso, también tiene que quiebra. maximizarse la eficiencia del uso de los recursos, pero está la libertad de pensar en otro tipo de utilidades. Y hay una utilidad social que es la que se genera, como en el caso de Alemania que mencionábamos, si un montón de empresas locales, muchas de ellas pequeñas, generan un ecosistema de negocios, empiezan a generar empleo, desarrollar LibreOffice a largo plazo, Claro. eso es una rentabilidad social a largo plazo que vale la pena que el Estado le Don metiera David, la y mano. tocaste un tema crucial. O sea, si voy a promover el uso y apropiación de tecnologías de código abierto en el Estado, no es para que el Estado se ponga a desarrollarlas, porque el Estado tiene que preocuparse es por lo que tiene que hacer el Estado y es atender las necesidades del ciudadano. ¿Sí? ¿Sí? Lo que necesita es promover un ecosistema de organizaciones privadas, semiprivadas, comunitarias, como se llame, que generen economía en torno a ese software que implementó el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el principal ente contratista en todos los sectores económicos de un país. ¿Sí? Dinamiza la economía. O Los sea, ¿cuál grandes es el capitalistas principal? chipchombianos, quítale la tetica del Estado a ver cuánto sobrevive. Yo diría que casi ninguno, ¿sí? O sea, de hecho pasa en todos los países. En Estados Unidos, ¿quiénes son los principales contratistas? Los que contratan con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, el Estado es el principal consumidor de la oferta interna. Es el Estado el que compra gran parte de los productos, bienes y servicios que ofrece su mercado interno.
Y Colombia no es al la alentar no excepción. come el alentado. O sea, si el Estado dinamiza ese ecosistema, pues obviamente el sector privado va a empezar a generar un consumo adicional. Claro, Ya, pero hay que tener claro eso. Pero si mi imaginario es que todas las unidades de desarrollo de software del Estado se van a centrar a atender y a mantener OpenOffice, pues estamos fritos, porque no les va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Y no lo van a lograr porque les falta no es la expertise. misionalidad del Estado. Exacto, Es que y estamos analicemos. desperdiciando foco en cosas más importantes. Entonces, más bien dejar eso a iniciativa privada, que no es mala, que no es pecado, porque es que aquí cuando uno habla de privado ya muchos se salen y se rasgan las Y vestiduras. es que bonito, volvemos al tema de Stallman, ¿eh? El equilibrio lo dio Stallman con el marco de propiedad que nació en las manos de él, ¿sí? Y si a Microsoft, a Google, a la Linux Foundation le funciona, ¿por qué no le va a funcionar al Estado colombiano? Usando Es que bien, o yo sea, ni es que el siquiera hablo de equilibrio lo Microsoft y hacen. Google. Yo estoy hablando porque una iniciativa privada, Swatch Software Incorporated, sea capaz de volverse experto en LibreOffice, Sí, IBM, adaptado a la, International Bochica Machines. exacto, ¿sí? Y adaptarla a las necesidades propias de la conchita del distrito, de la conchita del ministerio, ¿sí? Que son necesidades puntuales, ¿sí? ¿Cómo yo hago más robusto el diccionario Colombia? Sí, eso es una iniciativa fuerte que podría estar ¿Cómo financiada. incluyo esa fuente que hace unos poquitos días lanzaron unos gomosos de la Nacho, la fuente, el tipo de letra Sí. en las distribuciones de Linux? Creo que nadie ha levantado la mano en la comunidad o no he escuchado. Y es una fuente acá colombiana, una fuente, un tipo de fuente. Por ejemplo, está Bueno, cerquita. ese tipo de cosas, pero deberían de hacerse sin necesidad de esperar que alguien me lo pida, ¿sí? Sino como una, como identificación de, venga, negocio, el Estado es susceptible a que me compre eso, yo ya lo tengo listo, ¿sí? Yo ya lo tengo articulado, ¿sí? Eso debería ser un emprendimiento, eso debería ser un poco de cosas, pero a veces cuando yo leo estos proyectos de ley, me dan a entender que quieren que el Estado lo haga todo y pues volvemos, Viene ahí otro problema clásico muy del subdesarrollo, y es que nosotros pensamos que porque exista una ley redactada firmada con el autógrafo de los personajes de turno, el problema desapareció. Y hasta le pagamos un poco de gente allá en una casa muy bacana, allá en el centro, en la Plaza de Bolívar, para que sienten a redactar esa literatura, que básicamente es literatura. Pues sí, algunas salen alineadas, otras son interesantes, otras son, básicamente son un pajazo mental. Pero entonces pensamos que porque existe la ley ya se solucionó el problema. Resulta que no. La ley pues, simplemente es el mecanismo que articula formalmente un esfuerzo continuado a largo plazo que debería tener una gestión, ¿sí? Y pues basada en ingeniería, lo que hablábamos. curiosamente, David, pues que hay una ley que en este momento está activa y promueve, ojo, que es que una cosa es promover y otra cosa muy diferente obligar, ¿sí? Que promueve software libre de código abierto en Colombia. Y es una ley que se firmó en el Iván Duque, ¿no? 2019 en el plan de desarrollo de Iván Duque Márquez. O sea, imagínate, un tipo tan pro corporación, tan pro grandes monopolios económicos y firmó esa vaina. ¿Qué pasa? Que como nos quedamos es pensando en los incidencios, pues nadie ha capitalizado eso. Sí, pero está activo, Y está vigente. está activa, está vigente. Sí, obviamente tiene sus detallitos, ¿no? Porque pues ellos lo dicen, bueno, vamos a promover el principio de que el software libre y código abierto se va a tener en cuenta, pero cuando ya no haya otra opción, Pero ¿sí? eso hace parte de la gestión que debería tener la gente como ciudadanos. O sea, venga, esa ley está ahí, hay que cambiarla, señor congresista. ¿Cómo le hacemos? Hay que Este tiene ponerle ese o problema. hay que ponerle más dientes, ¿sí? Pero la idea no Ponerle es más crear dientes. monopolios, porque es que monopolio es tanto el que solo tiene capacidad de participar la corporación multinacional, como el que No también sería un tiene. monopolio donde no, todo tiene que ser abierto y no hay manera de que nadie más entre. Y ahí se Los, generan otro tipo de, de, de encuevados, por decirlo de alguna manera. sí, de chuecos, de chanchullos. Acuerde que se necesita, o la experiencia ahorita, o la lectura que tenemos, es que se necesitan los opuestos en constante conflicto. No Correcto. puede ser todo En igualdad 100% de condiciones, corporación. y eso es En lo que igualdad tenía de que garantizar la condiciones. ley, que haya igualdad de En condiciones. equidad de condiciones, que es distinto. En equidad de condiciones tienen que esos dos opuestos estar en constante conflicto porque nos conviene como ciudadanía y como usuarios Porque de software. tenemos que ser sinceros, donde hay escenarios en donde no hay soluciones libres a la altura, pero sí hay soluciones propietarias, ¿sí? Porque son softwares, son necesidades de software muy de nicho, muy particulares, eh, que pues no están, o sea, no es una ofimática, No que hay es una es de uso solución general. madura a nivel de open source, pero mire que cada solución de esa, de nuevo,
es una oportunidad, así como los alemanes. Ellos no pasaron a su proceso de migración porque querían instalar OpenOffice por las 4 libertades. Ellos lo hicieron fue por un tema de formatos, de propiedad intelectual en el formato cerrado, De que se me está quedando soberanía mi de su propia información, de información. soberanía. Entonces, Sí, cada caso de esos que soy dueño de mencionan, la formación, soy dueño de los cada, datos. cada caso de esos que mencionas donde hay una herramienta que realmente no se consigue su equiparable la línea open source, pues es una oportunidad, pero hay que Exacto. arrancar la gestión, la gestión, la gestión. Ahora, a nivel de venta, uno dice, es que nadie en el Estado consume software libre, no hay compras, es que nadie, es que estamos acá, la comunidad está por allá arrinconada, Pero viviendo eso las es cierto, migajas. don David. No vimos que había un contrato más o menos Pues esa es de la pregunta, 11 mil esa es la millones pregunta. para soportar SUSE en la aeronáutica civil, fue, si mal no estoy. Pues viendo en la aplicación esa que usted, que su merced juiciosamente hizo con Bytecoin Que y que estamos Bytecode 10. iterando, que Bytecode escaneando allá, esculcando en el SECOP, nos encontramos un consorcio interesante. Eso era una empresa de casinos, ¿cómo era? De abogados y una empresa como ingeniería que hicieron un consorcio, ¿cómo fue? Hicieron una nota temporal y vendieron unas licencias de SUSE. O De sea, SUSE. sí hay iniciativa privada que está que Y está no, el haciendo dinero monto no con era open source. chiquitico, eran 1000 licencias. Sí, era un tema Y grande. que no podemos hablar de licencias, creo que la palabra es incorrecta, creo No, que son más bien como suscripciones. suscripciones de Sí. SUSE. Pero pues en términos de plata, pues es equivalente a una licencia, o Pero sea, ¿para qué 1000 son cosas esas que suscripciones? compraron. Pero hay que aclarar a los que nos escuchan. ¿Qué son esas suscripciones? ¿Es para poderlo usar? No, es para que le den soporte. Realmente lo que cuesta acá es el soporte. Están comprando tranquilidad de que cuando el software, cuando Conchita no pueda imprimir, tenga a alguien a quien llamar a echarle la madre. Eso vale. Exacto. Si, ¿Sí? si el Ya. servidor se cae, hay un gato a 5 minutos de distancia que te levante el servidor. Que ¿Sí? si se demora más de 20 minutos, una Te cláusula paga. ya está, empieza la yugular el Estado. Venga, que es que hay plata ahí por medio, subió esa vaina porque cada minuto me vale 100 Claro. millones de Y pesos. eso es lo que tenemos que entender. O sea, si queremos software libre en el Estado, tenemos que tener la capacidad para atenderlo como lo hace una corporación. Si después nos empezamos a echar la pelota y no es que la comunidad, no es que nadie sabe eso, no, pero es que ustedes instalaron Ubuntu y yo lo que uso es Arch Linux. Deberías de usar Arch Linux, ese sí no se cae. No, viejo, no sirve. No sirve. Ya instalamos Ubuntu. Necesitamos que su Ubuntu funcione en 5 minutos. ¿Dónde está la estrategia? No Sí, unos cuesta. términos, unos SLA, creo que lo llaman, Sí, sí, sí. servicio, unos Acuerdos acuerdos de de nivel de servicio. servicio. Acuerdos de nivel de ¿Sí? servicio. Y el Estado tiene que ser óptimo en eso, porque es que nuestra plata, ¿sí? O sea, la plática no se puede desperdiciar, hay que pagar por calidad. Entonces, el hecho de que se implante una solución de software libre tiene que tener la calidad operativa que supuestamente se tendría que tener con la No, y es corporación, que porque si no, pues donde complicado. está a todos los niveles. Y Conchita no pudo imprimir y lo que tenía que imprimir era un acto administrativo urgente y la mandan Interesante. a leer el wiki, pues vaya, apague y vámonos. O sea, el Estado te está dando un tiro en el pie Pues, porque no estamos articulados, porque no creamos una base robusta y porque la ideología nos nubló. De nuevo, me voy y a le ganar damos enemigos. argumentos, y le damos argumentos a la vendedora piernona de Microsoft o de la empresa de turno, pues, mire, esa mierda no sirve. Sí. Eso es puro hipismo allá, esa cosa no Usted sirve. aquí llama y ya tiene 10 gatos ayudándole a arreglarle la impresora. Exacto. Así Entonces, no la sea piernona verdad, porque a gana. veces también se demoran, pero pues por lo menos pagaron y tienen cómo exigirlo. Pero si dejamos, no te van a mandar al wiki. Sí, es la capa humana y eso es muy amarrado a la gestión de proyectos y muy amarrado a la gestión específica de proyectos de ingeniería de TI. Entonces, bien, se vienen proyectos de ley importantes. Yo diría, hay que matizarlos, tiene que ser cosas pragmáticas. También Estar se hace un atento. llamado a la gente para que aproveche lo que ya existe, cómo hacen veeduría ciudadana, cómo tienen organizaciones que aprovechen eso que ya existe, cómo se cuelan. Ojo de que el software libre también se puede piratear, tengan cuidado con eso, no vayan Hay a un marco piratearlo de por propiedad que hay que ignorancia. cumplir. Hay normativa Hay que una propiedad cumplirse. intelectual que hay que cumplir. Él tiene propiedad intelectual, o sea, el software libre tiene propiedad intelectual y tiene una legislación que usted, donde no la cumpla, genera unas bombas legales al Sí, Estado sí. y Que a las también es una empresas. oportunidad de negocio para pools de abogados. Los que quieran, Excelente contáctenos y les oportunidad. enseñamos cómo hacerlo. No, en serio, se les tiene, si hay algún pool de abogados que desocupados llegaron hasta acá, hay unas bombas a nivel estatal que no se sostienen, o sea, de milagro, simplemente no han levantado el tapete y no han salido las cucarachas corriendo. Pero el Exacto, Estado ahí colombiano hay en muchas este momento cosas. está totalmente desarmado frente a ese tipo de bombas. Y es por su falta de eficiencia y falta de planeación. Entonces, Entonces, complicado. hay oportunidades grandes. Seamos pragmáticos,
Esperemos a ver qué pasa en estos días, con qué salen, pero yo digo, hay con qué, pero toca organizarse. Siempre ha habido con qué y más que las cuatro libertades, apuntémosles a la industrialización del país. Eso es Totalmente. una apuesta por eso. Eso le da un equilibrio a todo, independientemente de la Menos corriente. consumidores de software, más desarrolladores de software. Y hoy en día nunca hubo una época más fácil para desarrollar software. Solo hay que ser buena ingeniería. Ya no tienen que saberse la minucia del lenguaje, solo sepa ingeniería, sepa estructurar los proyectos, Bien. Y creo que entienda qué es lo que hay que hacer. sí, creo que este tema da para varias charlas, ¿no? Pero Sí, pues sí. seguiremos analizando. Pues por este lado, muy humildemente, el señor David, agricultor de ideas, polinizador de cerebros y en mis tiempos libres, ingeniero de sistemas. Y por aquí, Luis, un crítico insaciable de todo lo que tenga que ver con tecnología. Me encanta Descarga y todo me su encanta veneno aprender. cada 8 días. Entonces, gracias por llegar hasta aquí. Les encargamos si les gustó esta charla, nos inviten un cafecito y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, don David, por el espacio. Lo mismo, vamos.